Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. Como cada domingo estaremos conversando con ustedes sobre temas de actualidad, especialmente del área económica y empresarial. El ingeniero Moquete y un servidor, Héctor Cuevas, estaremos conversando con ustedes sobre el discurso que pronunció el presidente de la República el pasado miércoles, día 9 de este mes de septiembre, ante la membresía de la Cámara Americana de Comercio. Como ese es un escenario de empresarios básicamente, el presidente habló de temas económicos, de otros temas, pero sobre todo habló de sus planes, de su visión del país y de la economía para los próximos años, y también se refirió a algunos logros que ha conseguido durante su periodo, que ya va a cumplir 4 años. Fue un discurso sumamente interesante, muy bien elaborado, y sobre todo yo creo que el mensaje principal del discurso es que el presidente está interesado en promover la participación del sector privado conjuntamente con el gobierno en afrontar los grandes problemas nacionales. Vamos a darle la palabra al ingeniero Moquete para que inicie la conversación alrededor de este tema. Buenas tardes, amables televidentes. Pues bien, el discurso del licenciado Danilo Medina ante la Cámara Americana de Comercio, un discurso de unos 45 minutos donde entró en detalle sobre el plan que tenía de darle participación al sector privado en las plantas de carbón de Punta Catalina. Eso había un reclamo por parte del empresariado de que el Estado no se embarcara en esa inversión, y parece que el presidente ya ha entendido que las condiciones que está el gobierno, que incluso el presupuesto fue deficitario, el presupuesto de este año, porque no se alcanzaron las recaudaciones, pues entonces va a tener que echarle mano a la participación privada para completar este proyecto. Él justificó por qué lo hizo en principio, porque decía que había una situación muy apremiante y una falta de acuerdo con los generadores privados y los contratos, que tuvo que adelantar unos pasos para que este proyecto se pudiera echar hacia adelante. Hubo otra propuesta que hizo muy interesante también, de que el sector privado invirtiera en el transporte. Se quejó de los largos entaponamientos que hay en el país, el consumo de combustible y la gran cantidad de vehículos. Incluso utilizó una expresión donde decía que el mejor país no es donde todos los pobres andan montados, sino donde los ricos usan el transporte público. Entonces, bueno, él invita al sector privado a que participe en el transporte. Yo tengo mis aprensiones en cuanto a este tema, porque aquí hay un problema de seguridad ciudadana que no está resuelto. Incluso han habido experiencias de empresarios que se han aventurado a invertir en transporte y han tenido problemas con los gremios organizados, o vamos a decir la mafia del transporte dominicano, que incluso han sufrido agresiones. Es decir, que yo creo que este tema tiene que ir aparejado con una solución del problema de la inseguridad y del control de estas mafias. Otro detallito relacionado con el transporte que nos quedamos quizás esperando era que mencionara lo del tren de carga del Cibao a Santo Domingo, que fue uno de los pactos que se hicieron con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, aunque sí habló mucho de la extensión del metro y del funicular o teleférico de la zona de La Barquita. Volviendo con este tema que plantea el ingeniero Moquete sobre el tema de la planta de Punta Catalina, que es una planta a carbón que costó o va a costar
mucho dinero. El presidente dijo que los recursos para construir esa planta provienen del ahorro que se logró con la deuda de Petrocaribe, haciendo un pago por adelantado, un pago avanzado. En realidad eso significa simplemente que el gobierno tomó prestado para pagar, está tomando prestado para construir esta planta, y que la deuda del país no subirá mucho más, pero en realidad sigue siendo el mismo problema, porque estamos hablando de una inversión cuantiosa en una tecnología, si bien es una tecnología actualizada, pero el tema del carbón siempre será un tema cuestionado en términos de medio ambiente. Pero quizá otra cosa muy importante es que yo no sé si la caída de los precios del petróleo probablemente le quite un poco de rentabilidad a ese proyecto, porque el petróleo está mucho más barato ahora, muchísimo más barato de lo que estaba en ese momento cuando se tomó la decisión, y probablemente seguirá barato según las proyecciones internacionales que hay para el petróleo. O sea que los números de esa planta posiblemente habrá que revisarlo. Por otra parte, el sector privado sí puede participar, y sí debe participar, sobre todo en la operación de esa planta, de manera que la operación sea eficiente. Eso parece muy bien. En el caso de transporte, el ingeniero Moquete habló con bastante precisión de algunas dificultades que hay en ese sector, que tiene que ver con la participación de gremios choferiles que tienen control de determinadas rutas, que puede ser interesante para el transporte. Lo que noté que no se habló en ningún momento de la oficina de autobuses, Oficina Metropolitana de Autobuses, la ONSA, que fue un proyecto muy interesante que se inició en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, cuando el presidente Fernández, en el periodo 1996-2000, ese proyecto de la ONSA aparentemente se ha ido deteriorando cada día más, y parece no estar en el proyecto del gobierno de retomar eso y reconstruir esos autobuses. La ONSA es interesante por el hecho de que es parecido a la planta de carbón. Es un proyecto donde el gobierno puede dar el primer paso, de manera tal que el sector privado pueda seguirle los pasos, y es más fácil para el gobierno probablemente desarrollar ese proyecto de la ONSA frente a los gremios choferiles que lo haga el sector privado, porque ese es un tema todavía cuestionable. Los gremios choferiles tienen control de muchas rutas, y en ocasiones evitan la entrada de grupos privados a esas rutas. O sea, ese es un tema que requiere de que el gobierno defina las reglas claramente y apoya al sector privado para entrar en ese terreno. Hay otras áreas donde el sector privado puede incursionar, lo ha estado haciendo, y el ejemplo principal es el puerto Multimodal Caucedo, que es una inversión 100% privada, y es un puerto sumamente eficiente y seguro. Quizás hay otro puerto donde el sector privado también puede incursionar para, digamos, desconcentrar un poco la carga aquí en la capital. Hay otras áreas donde el sector privado puede hacerlo. Yo creo que los puertos es un área donde puede hacerlo perfectamente. Pero siempre es positivo, y eso hay que celebrarlo y saludarlo, que el presidente haya llamado al sector privado a participar junto al gobierno en el desarrollo de importantes proyectos para el país. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes.
continuando con el desarrollo del programa, seguimos conversando o comentando el discurso del presidente Medina en la Cámara Americana de Comercio. Hubo un segmento donde también el licenciado Medina se refirió al tema de la seguridad social. Dice que el gobierno va forzado con el tema del régimen contributivo, porque ya hay un total entre contributivo y, con el tema del régimen subsidiado, porque ya entre el régimen contributivo y el subsidiado hay más de 6 millones de inscritos. Entiende que los incentivos que se dan en el país a algunos sectores son parte de la merma en los ingresos que tiene el gobierno, y entiende que él va a tener que necesitar esos recursos para poder continuar con la seguridad social. O sea que también enfocó el otro tema, ahora se me escapa, pero aparte de la seguridad social, también habló de un plan de titulación de terreno que va a abarcar todo el territorio nacional, que comenzó o va a comenzar en el próximo mes de enero, va a entregar los primeros títulos, porque le preocupa que mucha gente vive en terrenos sin papeles, sin título, que no es sujeto de crédito en la banca, y que eso ahonda la pobreza, o sea, porque impide que esas personas accesen al sistema financiero del país. Yo creo que ese fue uno de los temas más importantes que abordó el presidente, el de la titulación de los terrenos. Aquí hay mucha tierra que es propiedad del Estado, o terrenos comuneros, que no tienen título los ocupantes, y que por eso no son sujetos de crédito. Pienso yo que si se le dan facilidades, si se aborda ese tema como con una prioridad, eso va a contribuir significativamente con aumentar la solvencia de los adquirientes, y también hacerlos sujetos de crédito en el sistema bancario. Yo creo que eso es una prioridad, eso es sumamente importante, y esa es una de las áreas donde el gobierno puede participar y puede abordar con bastante éxito, y haciendo un gran aporte al desarrollo de la economía nuestra. Me parece muy positivo si el gobierno puede avanzar en eso, en la parte de la titulación de terreno, que ha sido una gran preocupación de la banca desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso hay que aplaudirlo y apoyarlo. Por otro lado, el presidente hablaba del problema financiero de la seguridad social, específicamente del área de salud, porque la cantidad que se paga, la cantidad que recauda, según la versión que abordaba el presidente, el dinero que se aporta no es suficiente para cubrir los gastos en salud, y que toda esta parte que el gobierno ha incluido como subsidiado, que realmente solamente el gobierno paga el dinero, o sea, el sector privado no participa. Yo creo que eso va a disminuir, ese problema va a resolverse en la medida en que mejore la formalización, donde haya más empresas formalizadas contribuyendo a la seguridad social. Creo que eso viene por ahí. O sea, requiere aumentar el número de contribuyentes, porque no me parece que sea prudente ni sensato aumentar el porcentaje que se paga actualmente. Yo creo que lo que se paga actualmente es suficiente, es un gasto mucho más alto que los empresarios tenían antes, pero yo creo que sí que hace falta aumentar el número de contribuyentes. Eso tiene que ver con aumentar el nivel de formalización de la economía, en la medida en que hayan más empresas formales, más empleo, más personas contribuyendo. Eso definitivamente va a ayudar a darle más solidez, darle más solvencia a ese sistema de la seguridad social. Como en todos los países, en la medida en que la población envejece, en la medida en que hay menos
nacimientos y en la medida en que hay más, la persona dura más tiempo, hay un problema en la seguridad social. Hay un problema con toda esa área porque ya las personas retiradas o las personas de más edad no contribuyen con el sistema. Eso pasa en todos los países y eso requiere definitivamente un aporte estatal. Me parece muy bien que el gobierno esté pensando en eso, porque indica que se está previendo un problema que habrá en el futuro, no solamente con el área de salud, sino también con el área de pensiones. En el momento en que el número de pensionados sea elevado, en ese momento ya habrá también problemas en la parte de pensiones. Ahora se habla de dificultades, de déficit, de falta de recursos en la parte de salud, pero cuando empiecen las personas que iniciaron a la contribución en el año 2001, cuando pase ya el periodo de tiempo en que para que esas personas se retiren, va a haber menos digamos contribuyentes y sobre todo va a haber una cantidad de personas demandando el dinero por las pensiones. O sea, ese es el problema futuro que hay que prever y eso probablemente no se pueda resolver sin una participación del Estado. Y ahí volvemos al tema, al elemento fiscal, a los recursos que el gobierno recibe o a los recursos que el gobierno deja de recibir por los subsidios o por las exoneraciones. O sea, es un tema que tiene que llegar a hablar del pacto fiscal. O sea, ahí tendremos que llegar y ese debe ser uno de los temas importantes que el gobierno aborde en el próximo año. Quizás no lo pueda hacer antes de las elecciones, tendrá que hacerlo después de las elecciones, pero sí es un tema importante que yo creo que el gobierno debe abordar. Bueno, el presidente no mencionó nada sobre el pacto fiscal, fue un tema que realmente no estuvo en la agenda, ni tampoco habló del pacto eléctrico, que está en sus últimas etapas y que se supone que se deba firmar a finales de este año o a principios del otro. Aunque sí dio una pincelada al tema de la justicia, donde dijo que su gobierno siempre va a respetar la independencia de los poderes, pero que eso no quiere decir que él va a mirar para otro lado y que no va a poder quizá hacer alguna sugerencia o presentar alguna medida o contribuir en alguna manera en que se resuelvan los temas. Yo creo que sí, el presidente lo tocó, aunque sea de manera general, el tema de la justicia y de la independencia del Poder Judicial, pero el Poder Judicial se compone de dos patas. Está la parte de la Procuraduría General de la República, de los fiscales, y la parte de los jueces. El gobierno no puede incidir en los jueces de manera directa porque ese es otro poder, pero sí puede incidir en la parte de los fiscales, que eso lo nombra de alguna manera el gobierno. O sea que yo creo que sí, que tiene que ver con el tema y además las señales que del gobierno son importantes. Ya ese es un tema que habrá que seguir hablando de él, pero el gobierno no puede estar ausente de eso porque el tema de la corrupción, que es un tema de alguna manera que toca el área de la justicia, ese es un tema que también estuvo ausente del discurso de manera directa, pero que es una responsabilidad pública que habrá también que abordar en el próximo periodo de gobierno. Hemos llegado al final del programa La Opinión de la UNE. La Unión Nacional de Empresarios le da las gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy domingo y lo esperamos la próxima semana en una entrega similar. Gracias.